Hola, buenas tardes, pequeñitos. Hoy día nuevamente nos encontramos. Vamos a trabajar en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Adivinen en qué tema. La lección 1. ¿Cómo era el espacio geográfico que habitaron griegos y romanos? Vamos a trabajar y a conocer entonces cómo era el espacio geográfico que habitaron griegos y romanos. ¿Qué aprenderé? A caracterizar el entorno geográfico de los antiguos griegos y romanos. ¿Para qué lo aprenderé? Para valorar el medio geográfico en el que el ser humano desarrolla su vida. Lo que sé, dice, en grupo realicen la siguiente actividad. Bueno, ustedes en casa, ¿cierto? Dice, observen el mapa físico de Chile y por turnos comenten qué características de Chile destacarían. Yo creo que si lo hacemos aquí, ustedes comentarían que Chile es muy largo, ¿cierto? Pero a la vez angosto, que está bañada de norte hasta sur, sus costas con el Océano Pacífico, ¿verdad? Después dice, den ejemplos de cómo las personas se han adaptado al entorno geográfico en Chile. La gente vivir en la costa, o vivir en el caluroso norte chileno, o en las zonas templadas del centro del país, o quizás en los fríos australes. 3. Entre todos dice que elaboraran una conclusión y expónganla en el siguiente espacio, luego representen su conclusión al curso. Y eso ya no lo podemos hacer. Pero sí comenten, ¿cierto?, las características que tiene Chile y cuáles destacarían. Luego, en la página 79 dice el espacio geográfico de griegos y romanos. Si bien las culturas griega y romana no constituyeron países como Chile, se localizaron en espacios geográficos definidos en los alrededores del mar Mediterráneo. De ellas, la cultura que primero surgió fue la griega, que influenció a los romanos en muchos aspectos de la vida diaria. Y aquí tenemos, ¿cierto?, claramente señalados en el mapa que ustedes tienen igual en su libro, dónde se ubicaban, ¿cierto?, los romanos. Aquí está Roma, ¿cierto? Ahí en la península itálica. Y los griegos que ocupaban esta zona, que era la península de los Balcanes, la península balcánica. ¿Ya? Toda esta zona la ocupaban los griegos, lo que está encerrado de color rojo, y esta zona la ocupaban los romanos, ¿ya? Que es lo que corresponde mayoritariamente a Italia. Y dice ahí entonces que ambos se localizaban, o sus costas las bañaban el mar Mediterráneo. Por ambos lados, ¿cierto? El mar Mediterráneo, por ambos lados acá el mar Mediterráneo. Pero dice que esta cultura, la cultura griega, influenció, ¿cierto? Influyó en los romanos en muchos aspectos de la vida diaria. Ahí lo tenemos localizado, ¿cierto? Están en Europa y ahí los tenemos localizados. Aquí tenemos nuevamente este mapa físico del lugar donde vivían tanto romanos como griegos. Y a continuación viene una actividad ahí en la página 79 que dice, jueguen a describir y adivinar. Escriban en pequeños papeles los siguientes conceptos: península, isla, mar, archipiélago, isla, llanuras, valle y cordillera. Yo creo que ya península lo hemos trabajado, ¿cierto? Que es una porción de tierra que está unida al continente, como en este caso aquí Italia, o en este caso, ¿cierto? Que está unida al continente, pero que por ambos lados está bañada por agua, o está rodeada de agua, o está bañada, en este caso, por el mar Mediterráneo. Los archipiélagos, ¿cierto? Son los conjuntos de islas que están juntitos por aquí. Por ejemplo, aquí hay un pequeño archipiélago, son varias islas juntas. Bueno, ya isla ustedes saben,
una porción de tierra, ¿cierto?, que está rodeada por todos lados de agua, las llanuras, valles y cordilleras también lo hemos visto. Ahí dice que mezclen los papeles, por turno saquen uno y descríbanlo para que los otros integrantes del grupo adivinen. Gana quien más veces logre adivinar. 2. Observando el mapa, describa las características físicas de los espacios geográficos ocupados por griegos y romanos. Si ustedes se dan cuenta, tenían una característica en común. Ambos vivían habitaban en una península. Los romanos en la península itálica y los griegos en la península balcánica. Estaban rodeados por mar y muy bien conectados aquí, muy cerca uno del otro. ¿Qué similitudes y qué diferencias se identifican entre el espacio habitado por griegos y por romanos? 4. ¿Qué importancia piensan que tuvo el mar Mediterráneo en la vida de los antiguos griegos y romanos? ¿Para qué pudieron utilizarlo? ¿Para qué creen ustedes que utilizaban aquí el estar rodeados de mar? 5. ¿Qué elementos geográficos del actual territorio chileno consideran que se parece a los entornos de los griegos y romanos? Fundamenta. Bueno, un elemento geográfico que tenemos, uno, cordilleras, tenemos aquí costas bañadas de mar, igual que nuestro país, ¿cierto? Mucho mar, contamos con islas, también contamos en el sur con muchos archipiélagos. Mira, tenemos hartas cosas ahí en común en cuanto a lo geográfico. Mar, montañas y valles, el entorno de griegos y romanos. Ahí ya estamos, ¿cierto?, en la página 80 del libro de historia. El mar Mediterráneo tuvo un papel importante en el desarrollo de las antiguas culturas griegas y romanas, pues permitió conectar Asia, África y Europa. Además, su clima templado, apropiado para la agricultura, lo convirtieron en un lugar atractivo para vivir. En parejas, decía aquí, analicen la fuente de información. Aquí dice, el Mediterráneo entre el mar y la tierra firme. El Mediterráneo no es ni siquiera un solo mar, es un complejo de mares, lo que estábamos viendo recién. Y estos mares están partidos por islas, interrumpidos por penínsulas. Su vida está ligada a la tierra. Puede que sus marinos se vuelvan campesinos según las estaciones. Es un mar de olivos y viñas, pero también de embarcaciones y comercio. La historia de este mar no puede separarse de la tierra. Mira qué interesante este texto. Aquí tenemos, ¿cierto? Dice, islas vistas desde Santorini, Grecia. Valle de la región del Lacio en Italia. Aquí tenemos un paisaje griego, paisaje italiano. 1. Por separado, apliquen la estrategia de la página 76. ¿Se acuerda que en la página 76 de su libro vimos la estrategia de cómo analizar fuentes de información? ¿Ya? Vuelvan a la 76 y ahí van a poder recordar esa estrategia que vimos en el taller de Ciencias Sociales, la clase anterior. Hagan un listado, dice, de la información relevante de la que les aporta la fuente de información del texto que acabamos de leer, ¿cierto? 2. Compartan el listado y respondan. ¿Qué elementos tienen en común ambos listados? ¿En qué se diferencian? 3. Extraigan conclusiones a partir de ellas, redacten una descripción del espacio geográfico que habitaron griegos y romanos. 4. ¿Qué piensas que significa la oración? La historia de este mar no puede separarse de la tierra. Hay harto hay que trabajar y que concluir a partir de ese pequeño texto llamado, que lleva por título El Mediterráneo entre el mar y la tierra firme. Luego dice, la península de los Balcanes, que corresponde a parte importante del espacio geográfico habitado por los griegos,
Además de ser montañosa, destaca por la cantidad de islas que la rodean. ¿Se acuerdan que lo estábamos viendo? Habían incluso muchos archipiélagos ahí. La geografía del territorio griego, con tantas islas y montañas, influyó en la organización política y económica de este pueblo. Cada ciudad era independiente, es decir, tenía un gobierno y leyes propias. La principal actividad económica fue el comercio marítimo. En el caso del territorio romano, destacan el río Tíber y los montes Apeninos, que atravesarían la península itálica. Las montañas dan origen a valles en los que se desarrolló la agricultura con el cultivo de la vid, olivos y cereales. Estos alimentos fueron fundamentales tanto en la dieta de griegos como de romanos. La vid se refiere a las uvas, ¿ya? Los olivos, ya sabemos, hemos comido aceitunas, ¿cierto? Nosotros los conocemos como las aceitunas, el fruto que da los olivos. Y cereales, sabemos que tenemos ahí el maíz, el trigo, ¿cierto? Hay muchos cereales. La geografía de la antigua Grecia. Eso no lo tienen en su libro, pero yo les aporto esta información. Dice, el clima es templado cálido, también llamado Mediterráneo. Los veranos son secos y calurosos y los inviernos son suaves y de precipitaciones poco abundantes. Los terrenos de buena calidad para la agricultura son pocos debido a la escasez de tierras planas, ya que los ríos son cortos y poco caudalosos. Tampoco permiten sustituir la falta de precipitaciones. En los suelos rocosos y pedregosos impiden la variedad de productos agrícolas. Así era más o menos la geografía de la antigua Grecia, ¿cierto? Luego dice la geografía de la antigua Roma. El clima del lugar es de carácter templado. Ustedes saben, un clima rico, como el nuestro, con una estación seca y un invierno frío y presencia de precipitaciones. A pesar de ello, la presencia de este tipo de clima sumado a las naturales fuentes de agua dulce como el río Po, ubicado en el norte de la península, y el río Tíber en el centro, enriquecidas por la existencia de cadenas montañosas, permitieron que Roma gozara de una amplia ventaja agropecuaria, pues los cultivos crecen en estas condiciones casi sin dificultad. Pues la vegetación que mejor se da son árboles y arbustos de mediana altura. Ahí tenemos una diferencia entre griegos y romanos. Los griegos no contaban con el terreno ni tampoco con el agua necesaria para tener buenos cultivos, ¿cierto? No tenían gran variedad de productos agrícolas. En cambio, los romanos, por lo que se ve, contaban con dos ríos importantes, el río Po y el Tíber, y les permitía, ¿cierto?, tener la vegetación y árboles y arbustos de mediana altura que le sacaban una ventaja, ¿cierto?, de lo agropecuario a los griegos. Revisa un atlas y realiza la actividad propuesta. Pues bien, yo coloqué aquí un mapa, ¿cierto?, del territorio griego. Dice, se encuentra ubicada en la península de los Balcanes. Todo esto, ¿cierto?, es la península de los Balcanes. Península porque es un trozo de tierra que no alcanza a ser isla porque está unida al continente, ¿ya? Y está rodeado por los mares Jónico, Adriático, ¿cierto? Jónico, Adriático y Egeo. Perdón, este es el Egeo, el Adriático y el Jónico que está un poco más arriba, ¿ya? Se caracteriza por ser un territorio montañoso, todo lo acabamos de leer nuevamente, les leí un texto donde decía que debido a eso también no eran escasos sus cultivos, ¿cierto? En el que se destacan los montes Olimpo y Parnaso. Existen pequeños valles en donde se cultivan olivos, vides, es decir, parronales, uvas y cereales. Desde épocas muy tempranas se llevó a cabo el comercio marítimo en la región.
Obvio, ¿cierto? Porque todo aquí se conectaba por el mar. Luego, aquí tenemos, ¿cierto? Roma, de ahí Italia, sus islas. Se encuentra en el centro del mar Mediterráneo, en la península itálica. A todo esto se le llama península, ¿cierto? Porque es una parte de tierra que está unida al continente, pero que a su vez la rodea el mar por ambos lados, ¿ya? Tiene un relieve montañoso. Aquí vemos los Apeninos los Alpes y Apeninos que inician y terminan por acá. Cruzan todo Italia. Cuentan con el valle del río Tíber. Aquí está el Tíber. Este es el río Tíber. Por acá arriba tenemos el río Po. Con 3 grandes islas. Córcega, Cerdeña y Sicilia. Aquí veremos. Córcega, Cerdeña y acá tenemos Sicilia. Córcega, Cerdeña y Sicilia. Ahí tiene 3 grandes islas que cuenta el territorio italiano. Sintetiza la información sobre el espacio geográfico de griegos y romanos. Bueno, con todo lo que tienen ahí, mis pequeños, les va a ser muy fácil, ¿cierto?, completar este cuadro que les facilita también para la comprensión. La ubicación, dónde se ubican griegos, dónde se ubican romanos. Los mares que los rodean, cuáles son los mares que rodean a los griegos y el mar que rodea a los romanos. Las cadenas montañosas que existen ahí en los griegos, las que hemos mencionado, y cuáles son las de los romanos. Otras características físicas, las que quieran mencionar respecto de las características físicas del territorio en el que habitaban los griegos y características físicas del territorio que habitaban los romanos. Esto lo van a realizar solitos porque después yo voy a revisar, ¿cierto?, los textos para ver si lograron entender y refundir la información, sacar lo más importante para completar esta síntesis, ¿ya? Así que a trabajar en eso. Luego viene el concluyo y reflexión, que lamentablemente no podremos realizar porque la actividad es para trabajar en grupo, analizar otras fotografías, no la haremos. Enseguida también decía, complete el siguiente cuadro comparativo, que tampoco lo podemos realizar porque no vamos a hacer el primero. Dependía de la primera actividad de la segunda y no vamos a trabajar, ¿cierto?, porque tenía que ser en grupos, analizar alguna fotografía y tampoco se va a hacer. Pues bien, mis pequeñitos, ubiquémonos en nuestro planiferio. Nosotros nos ubicamos aquí, nuestro país, Chile, se ubica en este sector, ¿cierto? Ubicamos en este sector, hasta acá llega nuestro país, largo y angosto. Está en el continente americano. Las culturas que estamos estudiando nosotros, estas 2 culturas antiguas, están ubicadas ahí, en el mar Mediterráneo, en Europa, ¿cierto? Lo que corresponde a Europa. Tenemos por una parte el pueblo romano que se ubica ahí en la península itálica y también estamos estudiando, ¿cierto?, a los griegos que están en la península balcánica o península de los Balcanes, ¿ya? Eso para contextualizar. Nosotros estamos estudiando el pasado que nos va a ayudar, todo cómo se desarrollaron estas culturas nos va a ayudar a entender y cómo influenciaron después lo que nosotros somos, ¿ya? Así que es muy importante que lo estudiemos, vuelvan a leer, vuelvan a realizar las actividades que tienen que realizar para comprender mejor la información. Y finalizamos. Ahora a descansar. Muchas gracias por su atención. Los quiero un montón.